Año 1998. Tras el grandioso éxito que había logrado Toy Story 1, y cuando Bichos, una aventura en miniatura aún está en producción, un miembro de la producción de Toy Story 2 ejecutó el comando rm-rf, utilizado en Linux para eliminar directorios y archivos. El problema es que lo estaba ejecutando en modo ROT, borrando el archivo maestro que contenía toda la película. Oren Jacobs, que era el director técnico del proyecto, estaba trabajando en una escena de Woody. El software empezó a lanzar errores y todo empeoró cuando los elementos de la escena se estaban desvaneciendo. Desesperado, Jacobs emitió la orden de desactivar todo el sistema. Y lo peor es que para el momento en que ejecutaron la orden, solo se salvó el 10% de los archivos. Para que entiendan la gravedad del asunto, 11 meses de trabajo se fueron por el garete. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo ocurrió eso? Resulta que esta catástrofe sucedió debido a que ellos trabajaban con un sistema abierto, donde cualquiera podría realizar modificaciones sin necesidad de pedir permiso y abrir cualquier archivo del proyecto, cuando usualmente los trabajadores tienen un acceso limitado, trabajando con los archivos con los que se les asigna. Con la finalidad de agilizar el trabajo, ellos implementaron este método, pero esto conllevaba ciertos problemas, principalmente el que estoy mencionando ahora. Y precisamente por esta práctica se hizo imposible determinar quién escribió el comando. Y por supuesto, 400 personas tenían total acceso. Pero como el daño era bastante grave, no podrían invertir sus esfuerzos en buscar al responsable. Así que, ¿había respaldo? Sí y no. La película para ese entonces pesaba un poco más de 10 GB, pero el respaldo era de 4 GB. Y ustedes quizás se estén preguntando, ¿por qué una cantidad tan ínfima? Y yo les recuerdo que están en 1998. Sin desviarnos del tema, no solo faltaba gran parte de la película, sino que daba muchos glitches y errores. Y aprendieron por las malas que como la memoria era tan poca, empezaba a sobreescribir los archivos. Su respaldo era inservible y corrupto. En simples palabras, si querían continuar con la película, tenían que crear todo desde cero. Pero ocurrió un milagro. Resultaba que una animadora, Kalin Sussman, pasó por un parto y para poder cuidar a sus hijos, periódicamente le pasaban una copia de la película. Al enterarse de eso, fueron a su casa para obtener el respaldo. Una inversión de $100 millones fue llevada en el asiento trasero de un Volvo, cubierto de mantas y almohadas, y puesto el cinturón de seguridad. Cuando llegaron, fue llevado por 8 personas como si fuera el arca perdida. Conectaron el respaldo y funcionó. Solo perdieron 2 semanas de trabajo, mucho mejor a comparación de los 11 meses. Tras eso, en una semana se dedicaron a encotejar los archivos de Sussman y el respaldo dañado de la compañía. Si bien la computadora manejó 70.000 archivos, los programadores revisaron manualmente 30.000 para seleccionar los mejores datos. Y finalizado el trabajo, recuperaron el proyecto tal como estaba antes de que se perdiera. Ya con la peli recuperada, volvieron al ruedo y se acabaron los percances, ¿no? Por desgracia, no. Sí, con este accidente se llevaron un chasco. Lo que estaba por venir era el infierno en la tierra. Victoriosos y con la película casi finalizada, John Lasseter fue convocado para darle el aval al proyecto, cosa que no ocurrió. Tras ver la cinta, vio que la historia no era buena y que no cumplía con los estándares de la compañía, y sugirió a Disney rehacer toda la película, a pesar de que ellos no estaban dispuestos a retrasar la fecha de estreno. El reto consistía en crear toda una película animada 9 meses antes del estreno. Y aquí inicia el desafío.
Para empezar, crearon otra historia desde cero. Para que se hagan una idea, ellos escribieron un guión nuevo en un fin de semana. Una tarea que usualmente tarda 6 meses, incluyendo revisiones. La historia original era parecida, pero según tengo entendido, no tenían el factor emocional. En cuanto a la producción, se tardó alrededor de 7 a 8 meses. Cuando este proceso de semejante magnitud tarda como mínimo 4 años, los animadores estuvieron trabajando entre 36 a 48 horas seguidas, en 100 horas semanales, y si no bastaba con las extenuantes horas laborales, tenían que soportar los errores que suelen dar estos programas. Del proyecto original quedaron los personajes principales, y toda la secuencia de la juguetería de Al y la habitación de Andy. En cuanto a los elementos reciclados, nos encontramos con lo siguiente. Cuando Ham hace zapping en la tele, muestra comerciales y cortos que animó Pixar. En la escena de apertura, cuando Buzz se adentra en el mundo inhóspito, se reutilizó el escenario de Bichos. De hecho, las piedras voladoras surgieron por un error. Si bien en Bichos se corrigió, aquí ese error fue aprovechado. El anciano que restaura a Woody proviene del corto Garry's Game y el icónico auto de Pizza Planeta. Del resto era relativamente nuevo. Toda la animación, escenarios, utilería y personajes. Sí, hasta los de fondo. Incluso la iluminación de las escenas. Nos situamos en septiembre de 1999. Finalizaron la película 2 meses antes del estreno. Tras todo el calvario, lograron crear un largometraje animado en tiempo récord. En cuanto a los resultados, hablan por sí mismos. No solo fue mejor que lo original en cuanto a historia, sino que llevó la tecnología un paso más allá, presentando mundos más abiertos y una mejor calidad gráfica y mejores modelos. Y recuerden, chicos, cada vez que vean esta película, hubo un equipo de animadores sometidos bajo estrés extremo. Hasta el día de hoy se desconoce quién ejecutó dichoso código.